Según muchos, la traición ya no viene de fuera, sino que germina dentro de la propia curia, y hoy se presenta en un caso paradigmático. En su primera intervención de Cuaresma, el nuevo orador pontificio ha expresado conceptos que han causado un revuelo inmediato. No se trata de meros matices teológicos, sino de una señal clara. La fe consolidada se erosiona sistemáticamente, dejando espacio al nacimiento de una nueva visión religiosa. Sigue hasta el final, para descubrir cómo se produce el cambio sin que se declare abiertamente. Recientemente, el predicador de la Casa Pontificia, un cargo de gran prestigio dentro de la curia romana, ha vuelto a ser noticia. La noticia de la jubilación del padre Raniero Cantalamessa, que ocupó este puesto durante más de 4 décadas, ha pasado casi desapercibida. Aunque él fue una de las voces más influyentes de la predicación pontificia, escuchado por 3 papas en momentos cruciales para la Iglesia. Su retiro marcó el final de una época, y sobre todo, abrió el camino a un nuevo intérprete del pensamiento espiritual vaticano, cuya primera aparición pública no ha dejado de causar revuelo. El fraile capuchino, Roberto Pasolini, convocado por el Papa Francisco para heredar una importante tradición, se presentó a la curia con una serie de meditaciones con ocasión de los ejercicios espirituales preparatorios del Jubileo 2025. Como teólogo y biblista activo, tanto en la formación como en la pastoral. El ciclo de predicaciones, titulado La fine será, el inicio, ha centrado la reflexión en la eternidad, el sentido del juicio, la salvación y el más allá. Temas fundamentales para la tradición católica, que requieren la máxima precisión doctrinal, pero que, desde el primer momento, han generado algunas polémicas por ciertos términos utilizados. La preocupación no surgió solo por las palabras empleadas, sino por toda la estructura del razonamiento. El pecado se evita con referencias explícitas, la perfección cristiana se ve desde una perspectiva relativizada, y la idea de juicio aparece reelaborada a través de categorías psicológicas más que evangélicas. En varios momentos se ha hablado de la salvación como algo ya presente en la experiencia humana, del amor y de la relación, desplazando la atención del reino de Dios a la esfera afectiva interpersonal. Este cambio de perspectiva ha dividido la opinión. Algunos lo ven como una necesaria modernización del lenguaje espiritual, mientras que otros temen una deriva sentimental y una pérdida de responsabilidad. El debate se ha avivado aún más tras algunas citas durante las meditaciones, en particular, la que subrayaba cómo la Iglesia nunca ha afirmado con certeza la condenación eterna de nadie. Aún siendo correcta desde el punto de vista dogmático, tal afirmación ha sido interpretada por muchos como una señal más de debilitamiento del lenguaje escatológico. Según diversos estudiosos, el riesgo es caer en una visión del infierno puramente simbólica, distante de la concreción evangélica con la que Cristo habló del juicio eterno. De modo similar, la referencia a la posibilidad de salvación para quien no conoce a Cristo ha suscitado nuevas preguntas. Aunque citando de forma legítima el Concilio Vaticano II, el nuevo predicador no mencionó la necesidad de la conversión, del bautismo o de la plena adhesión a la verdad revelada. La salvación, descrita así, parece casi automática, como un destino favorable garantizado por el amor divino, independientemente de la respuesta libre del individuo. Queda entonces una cuestión central. ¿Qué imagen de Dios se transmite a la curia a través de estas predicaciones? Y, sobre todo, ¿qué concepción del hombre, si ya no se exige la perfección, si la fragilidad se vuelve suficiente
y la salvación depende exclusivamente de la aceptación de uno mismo. Entonces, ¿qué espacio queda para la cruz, para la penitencia y para el camino de santificación? Estas preguntas no vienen solo de críticos externos, sino también de sacerdotes, religiosos y laicos que durante años viven la fe en los monasterios, en las parroquias o dentro de las familias, preguntándose sobre el mensaje que la Iglesia intenta transmitir hoy, en una época marcada por la confusión moral y el desamparo espiritual. En la parte final de su discurso de Cuaresma, el padre Pasolini ofreció una imagen fuerte y evocadora, aunque distante del lenguaje tradicional de la espiritualidad católica. Describió el purgatorio como ese momento en el que, finalmente, uno abandona el esfuerzo de estar a la altura y empieza a aceptar su propia esencia. Aunque es un lenguaje lleno de sugerencias, esta visión ha suscitado dudas sobre su compatibilidad con la enseñanza constante de la Iglesia, que enfatiza la necesidad de una purificación profunda y real, fruto del sufrimiento, del arrepentimiento y de la reparación. La impresión general, sobre todo entre quienes siguen con atención la evolución de la predicación vaticana, es que estamos presenciando un cambio cada vez más marcado en el tono. Del anuncio de la verdad a la valorización de la identidad, de la llamada a la conversión, a la celebración de la autenticidad personal, de la doctrina de la gracia a la psicología de la acogida. En este contexto, no faltan las preguntas si el cargo de predicador pontificio, antes reservado a los más profundos conocedores de la teología moral y mística, no se esté transformando gradualmente en el de un auténtico terapeuta espiritual. Es evidente que el lenguaje escogido por el padre Pasolini no es fruto de la casualidad, sino que refleja un clima eclesial en el que se tiende a evitar referencias directas al pecado, a la culpa y al sacrificio. La fe se presenta así como una experiencia interior, un encuentro que no interroga ni hiere, sino que simplemente acoge. Esta visión, aunque encuentra apoyo en algunas corrientes del pensamiento teológico contemporáneo, deja perplejos a aquellos que creen que la verdad cristiana no puede separarse de la cruz, del conflicto espiritual y de la responsabilidad moral del hombre ante Dios. En este escenario, entre los ambientes más atentos a la coherencia doctrinal, se ha evidenciado una convergencia de tonos y contenidos entre la predicación del padre Pasolini y algunas figuras conocidas por posturas controvertidas, como el padre Timothy Ratcliffe, fraile dominico, ya en el centro del debate eclesial por sus posiciones innovadoras sobre temas de moral sexual, acompañamiento pastoral y una relectura de los sacramentos, ha sido recientemente nombrado cardenal honorario por el Papa Francisco. Sus palabras, definidas como eucarísticas, en referencia a gestos entre personas del mismo sexo, han generado una ola de desconcierto e indignación, porque el adjetivo, tradicionalmente ligado al sacrificio redentor de Cristo, ha sido aplicado a comportamientos que la Iglesia siempre ha definido como desordenados. Estas afirmaciones no se han considerado simples meteduras de pata o provocaciones retóricas aisladas, sino que se insertan en un discurso más amplio que pretende revisar el significado mismo de la experiencia moral, desvinculándola de toda referencia objetiva al pecado y a la ley natural. De este modo, lo que antes era grave motivo de confesión y conversión se transforma en una dimensión afectiva y relacional, hasta el punto de adquirir un tono casi sagrado. Muchos teólogos morales ven en este enfoque algo más que una simple ambigüedad, un intento de reformular la teología moral católica sobre bases completamente ajenas a la revelación. ¿Qué te parece? Si te ha gustado el video,
Deja un comentario con un amén. Que Dios te bendiga.